de todo esto sabemos que Dios es un Dios soberano y Él sigue en control de todo. Quizás muchos pueden ver lo que ocurre en el mundo hoy en día y dicen, pues está fuera de control todo. Pero hermano, eso no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que se tiene que cumplir la palabra de Dios y tienen que terminar los días de esta tierra y tiene que llegar el fin de la humanidad de este mundo. Tiene que llegar el tiempo de Dios una vez más de su segunda venida. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y hay muchos problemas. No solamente se ven lo de lejos, lo de guerras y tormentas, inundaciones, terremotos y esto y desacuerdos. Vemos cerca, vemos en nuestras propias vidas también nuestras necesidades también propias que tenemos, las vidas que estamos viviendo hoy en día en este tiempo también, lo que está ocurriendo en la iglesia aquí en este país también, los cambios que han hecho, lo que antes esta era la iglesia cristiana en este país ya no es la misma iglesia que hace 40, 50 años, ya no es la misma, ha cambiado. Vemos lo que causó la pandemia, cómo hubo tantos cambios a la iglesia, no hablando del mundo, pero a la iglesia. Después de la pandemia, muchos cambios, muchas cosas ocurrieron en la iglesia y siguen ocurriendo. Y no se ha terminado, muchos quisieran decir, ya se terminó el COVID, no se ha terminado y no se va a terminar, ¿no? Porque el humano no tiene la solución para todas estas cosas. El único que sí tiene la solución y la respuesta es Dios. ¿Y dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza puesta? Es en Dios. Nosotros, la iglesia. Eso es lo que hace la diferencia de los del mundo y los hijos de Dios. Que ellos están sin esperanza, pero en Dios sí tenemos esperanza. Esa es la diferencia para nosotros, aunque algunas veces nosotros también batallamos. ¿Quién va a decir de un momento a otro no le entra ansiedad, no le entra miedo, no le entra temor? Porque hay mucha incertidumbre en el día de mañana. No se sabe lo que va a pasar el día de mañana. Solo Dios sabe. Pero sabemos que todo es un plan de Dios. Dios tiene un plan en todo lo que Él permite en nuestra vida. Nosotros somos los que tenemos que aprender qué es el plan de Dios. Pedirle, Señor, ayúdame, enséñame, guíame, háblame, para yo conocer qué son tus planes para mí, en mi vida, mi familia, los hermanos, la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Porque nosotros debemos tener visión con el Señor. Debemos de poder ver lo que Dios está haciendo. Hay eso que yo batallo cuando yo leo la Biblia. Yo batallo a ver, aunque esté cerquitas, no puedo leerla. Necesito lentes. Y eso es lo que Dios hace para nosotros, los hijos de Dios. Nosotros no podemos ver el futuro, pero si usamos a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, Él nos va revelando qué son sus planes para nuestra vida. Él nos va hablando, Él nos va enseñando por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Él nos da entendimiento para saber qué es el plan de Dios. Y el plan de Dios, hermanos, todos podemos decir, es bueno para nosotros. El plan de Dios es bueno. El plan que Dios tiene es bueno, aunque quizás no conocemos todo el plan, pero sabemos que el plan de Dios es bueno. Algunas veces hay momentos difíciles. Todos batallamos, todos luchamos. Hoy en día, ayer, mañana, quizás solo Dios sabe, pero va a haber batallas. No porque somos de hijos de Dios, no hay ni un problema, no hay ni una necesidad, no hay nada mal en nuestra vida. Sí ha visto, sí va a haber en el futuro, pero seguimos confiados en Dios. As we learn from the Word of God, and I want to share what I started on Thursday and finish it up today about the society we see here in this country, far away, the problems, the wars, the sicknesses, all the different occurrences that are happening today, that so many people in the news never stops. Everything's always going. And today in the world, there's a lot of fear, a lot of anxiety, because people are not sure what's happening the day of tomorrow. Because the fear of not knowing what comes the day of tomorrow. Is there this gonna happen? Is that gonna happen? Just a few days ago in Japan, they were making memory of the day that the United States dropped the atomic bomb on their country. They were making memory. I believe it's been 80 years now. And they were making memory, and their leader said, we don't know the day of tomorrow, maybe there'll be another atomic bomb landing on our country. Nobody knows what's happening tomorrow, but we do know
is that we have our faith, we have our trust, we have our hope placed in God. That's the difference between the church, the children of God, and the world. That they're left without hope. They don't know tomorrow what's going to happen. They don't know what war is going to stop, what war is going to begin, what's going to happen in this country. As we see here in the average society here, what's going on, it's not a good society that we live in today. We see all the things going wrong in this society. We see the things that are good or wrong in the government. We see the leaders, the politicians, not only from this country, from many countries, that are not doing what's right in the eyes of the Lord. But we don't have to worry, because we're not going to fix all that. We don't have the solution. What we have is God. That's where we put our trust in Him, our faith in Him, our hope in Him. That the day of tomorrow, God knows the plans He has, what He permits, what's going to happen. Because that's what a lot of people, a lot of times don't understand, is that things happen for a reason. Even though they may seem that they're bad, they're negative, it's nothing that's good, but there's a reason for it. And we might not understand it, but God knows what He's doing. So we have to remember that God, our God, is a sovereign God. Meaning, He does what He wants and He's still in control. It doesn't matter what we see happening today, we still know God is in control. Things might seem like people are out of control, governments are out of control, wars out of control, the weather is out of control, but God still has control of all things. That's why we can rest in the Lord. That's why we should not be filled with fear or anxiety as the world is, because we're not of this world. We're children of God. And the Lord has put us here in this time because He has desired us to live through what we're living today. So we can place our trust in God, and we can lean on Him and not on our own understanding, as the Word of God says. Vemos las circunstancias que están ocurriendo hoy en día, ¿no? Tantas diferencias, tantas cosas, tanta necesidad afuera en el mundo, en este país, en otros países, pero tenemos que examinar nuestra propia vida. ¿Qué estamos haciendo para servir a Dios? ¿Cómo estamos caminando hoy en día? ¿Cómo vivimos? Si de veras nuestra fe está puesta en el Señor, nuestra esperanza está puesta en el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíate en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que confiemos en Él. Podemos nosotros, así como hace unos días hablé, de estar en paz por medio de la ayuda de Dios, de estar confiados en Él. Podemos estar en paz, no turbados, como muchos hoy en día, gente está turbados. Vemos la violencia, vemos el antisemitismo que ha incrementado en estos últimos 2-3 años a una capacidad tremenda. ¿Por qué? Porque así es el tiempo y el Señor lo está permitiendo, porque Dios tiene un plan a todo, a un fin de todo, Dios tiene un plan. Vemos en Europa, se han apoderado, el mundo musulmán se ha apoderado en Europa en formas tremendas. Así como había mencionado hace días, de que ahora hay países, Francia, España, ¿cuáles otros hay? Canadá, hay otros países, Irlanda, amén, que están de acuerdo con reconocer ya casi en unas semanas a un Estado palestino. Vemos cómo están las cosas moviéndose, vemos lo que está ocurriendo en Medio Oriente, vemos los poderes fuertes de Rusia, de China, de los países árabes que se han unido en una mente, un sentir para destruir, para ir contra lo que es de Dios. Vemos lo que está ocurriendo, hermanos, pero tenemos que estar despiertos a eso. Pero Dios, ¿qué quiere? Que nos enfoquemos en cómo estamos viviendo nosotros en medio de todo esto, en medio del mundo. Tenemos que nosotros seguir firmes en lo que Dios nos ha enseñado, lo que nos ha hablado, lo que nosotros entendemos. Que Dios sigue en control, que no perdamos la esperanza, que no perdamos la fe, que nos mantengamos firmes buscando de Dios. Porque así pasa cuando muchas personas, el tiempo se pone difícil, las cosas se aprietan. ¿Qué hacen? No, yo ya no puedo. Yo ya no. Allá los que pueden. No, hermanos, nosotros, el Señor nos ha puesto para aguantar en este tiempo con la ayuda de Dios, para seguir buscando, seguir sirviendo, seguir tomando el tiempo de orar, buscar a Dios por medio de su palabra, llegando a su casa, llegando al templo, buscando que Dios mueva en su vida, buscando, así como el canto que acabamos de cantar, que sea la presencia de Dios, que podamos ver la mano de Dios moviéndose en nuestra vida cada día, porque
Si nos fijamos nomás y tenemos que tener un balance, hermanos, de ver, tener los ojos abiertos a lo que estamos viendo, lo que está pasando en el mundo, pero no turbarnos, no perder nuestra visión, nuestro enfoque que es puesto en el Señor para nuestra salvación. Porque hay personas también que nomás se enfocan en lo que pasa allá, lo que pasa aquí en el mundo, acá, la política, pero no se miran, ¿yo qué hago con Dios? ¿Cómo va mi vida con Dios? ¿Cómo yo estoy caminando? ¿Cómo yo estoy sirviendo? Muchos hijos de Dios en estos tiempos se han alejado de Dios, se han enfriado, han soltado lo que antes tenían, el tesoro de Dios, y lo han dejado ir. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios ayude a nuestros hermanos que se han alejado, se han enfriado, que han sentido, ahora no sienten la presencia de Dios, hermanos. No hay nada peor para los hijos de Dios que estar fuera de la presencia de Dios, porque eso quiere decir que estamos lejos de Dios, que estamos fuera de su protección. Es un peligro de nuestra vida que estemos fuera de la protección de Dios. Para estar en la protección de Dios, ¿dónde tenemos que estar, hermanos? Cercas de Dios. Cercas, para que Dios nos tenga protegidos, Dios nos guarde nuestros pensamientos. Ahí es donde ataca el enemigo de día y de noche, y no se cansa de atacar nuestros pensamientos. Pero sabemos que tenemos un Dios, y un Dios poderoso, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene el control de todo. Y nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. Y la palabra de Dios nos habla. Podemos ver unas escrituras que nos habla el Señor. Compartí unas escrituras el jueves. No sé si comparto todas otra vez, pero quiero leer aquí en el libro de Filipenses, capítulo 4. I want to read here in the book of Philippians, chapter 4, starting in verse 6. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. The book of Philippians, chapter 4, verse 6. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verse 6 says, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amén. Qué bueno es la palabra de Dios, hermanos, que podamos tener su palabra para darnos ánimo, para darnos fuerza, para darnos entendimiento, cómo debemos vivir en este tiempo que hay tanta incertidumbre, en este tiempo que no se sabe lo del día de mañana. Y aquí dice, por nada estéis afanosos, por nada. Quiere decir, en nada estemos turbados si estamos confiados en la mano de Dios. Hay personas que se le llega una cita y dice uno por naturaleza, tengo una cita, tengo que ir a sacar mi licencia de manejo. Y muchas personas se ponen nerviosos, porque no saben qué me va a preguntar, qué me van a decir, qué me van a revisar. Y hay personas que se ponen nerviosas. Pero hermano, aquí la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. Hay personas que les dan una cita al doctor y el doctor le va a ver y va a checarlo y uno se pone nervioso. ¿Qué me van a decir? Así como somos los mexicanos, mejor no vamos al doctor para que no nos digan, para no batallar. Digo, mejor no voy, para no saber. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No hay que detenernos, hay que hacerlo, hay que ir. Pero la palabra de Dios dice, no estéis afanosos. ¿Qué quiere decir? No tenemos que tener miedo, hermano, a lo que viene, si estamos confiados en Dios. Cuando hay duda, no tenemos que dudar, tenemos a Dios en quien confiar. Esa es la diferencia para nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, en este tiempo que vivimos. Estar confiados en el Señor. Tampoco no creer, oh, no hay problema, yo puedo, porque no estamos hablando de nuestra propia fuerza o mente o entendimiento.
Estamos hablando del poder de Dios en que estamos confiados, no en nosotros mismos, porque hay personas que dicen, oh, yo tengo palabra, yo sé qué preguntar, yo sé qué decir y esto, y yo voy a hacerle, yo estoy preparado, me estudié y hice esto. No confiado en eso, confiado en Dios. Por eso la palabra nos habla y dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Quiere decir, en todo lo que vamos a entrar, hermanos, ¿cuántas veces nos ha tocado citas importantes, a esto, lo otro, o algo sucede en nuestra vida? ¿Qué hacemos? Oramos y le pedimos al Señor, Señor, tú conoces todo, me pongo en tus manos, que tú me vas a ayudar en esta circunstancia, en esta situación, en esto, lo que estoy viviendo. También en lo que estamos viendo en este tiempo, hermanos. Porque el que se pone miedoso y ansioso, no podemos servir al Señor a la capacidad que Dios quiere que le sirvamos. Porque cuando uno tiene miedo o ansiedad, se detiene. Y ese es donde el enemigo gana la batalla con uno. Porque dice, mira los hijos de Dios que dicen que tienen un Dios poderoso, están con miedo y con ansiedad. ¿Qué no? ¿Tienen fe en su Dios? Cuando nos detenemos y batallamos, oh, no sé qué va a pasar, Dios sabe lo que va a pasar. Y lo que sea la voluntad de Dios es buena, hermanos. No siempre nosotros estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y debemos de aceptarla y decir, gracias, Señor. Porque lo que permite el Señor, lo que permite en este mundo, en este país, en estas circunstancias, en nuestra vida, es bueno para nosotros. Es bueno. Yo le doy gracias a Dios. Aquí estamos en este país. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido estar aquí en este tiempo, en este país, hermanos. Mucha gente alrededor del mundo está sufriendo. El otro día, nuestro pastor, hermano Efraín III, nos mandó a los pastores avisándonos que oremos por las personas allá, los hermanos allá donde él visitó en África, que se le está quemando los templos, los están buscando para matarlo a los cristianos. Y usted y yo, hermano, a gusto. Nadie nos está buscando aquí ahorita, en este tiempo. Nadie nos está persiguiendo. Nosotros, hermanos, somos nuestro peor enemigo para servir a Dios. Nosotros somos los que ponemos las barreras entre nosotros y Dios para llegar a donde Dios quiere. Aún el enemigo muchas veces nos ve y dice, ay, solitos se están haciendo daño, yo ni los tengo que molestarlos. Solos se dañan. ¿Por qué? Cuando no estamos en obediencia a Dios, el enemigo tiene oportunidad de distraernos, quitar nuestro enfoque, meternos ansiedad, meternos miedo. Hay muchos cristianos que están turbados hoy en día de lo que estamos viendo. ¿Qué va a pasar? Y ira en Israel, y está terrible lo que está pasando en la guerra. Pero hermanos, nosotros tenemos que seguir. El plan de Dios dice que no estéis afanosos, sino que nosotros seamos, así dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Qué decir? Aunque la situación se mire mal, oremos, Señor, ten misericordia, ayúdanos, pero también en agradecimiento por lo que el Señor hace. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla y es lo que hemos aprendido. Y verso 7 dice, y la paz de Dios, eso es lo que nos va a ayudar. No estar miedosos, no estar con ansiedad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. ¿Y qué dice, hermano? ¿Y vuestros qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Porque en vez de enfocarnos en esto, en lo otro, y esto está mal y esto, nuestros pensamientos tienen que ser siempre todo, hermanos, en nuestra vida. El enfoque tiene que ser ¿en qué? En nuestro Dios. Siempre nuestros pensamientos. Cuando leemos palabra de Dios, hermanos, leemos historias, hermanos, podemos leer y habla una historia, habla otra historia y dice y enseña esto, pero siempre en la palabra de Dios nunca se pierde el enfoque. El enfoque en cada historia que leemos es Dios. Es Dios. Hablamos y vemos del apóstol Pablo, se habla de Abraham y se habla de esto, pero en todo vemos cuando
salió el pueblo israelita del poder de los egipcios y el Señor los libró, y se habla la historia, cómo salieron y cómo fueron al desierto, pero el enfoque en todo es Dios. Sigue siendo Dios en todo. Y nosotros también en este tiempo, hermanos, nuestra vida también, trabajo, estudio, hijos, familia, enfermedades, todo lo que vivimos, el enfoque tiene que ser igual, Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla. ¿Cómo? Dice, todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con oración y ruego. Pero muchas veces, muchos hijos de Dios se les olvida orar, ni siquiera por la comida. Una cosa, algo que yo, cuando yo me di cuenta hace años, una vez que estaba aquí visitando al rabino y lo acompañé a compras ahí en La Joya, en un lugar donde él siempre le gusta llegar ahí, y estamos ahí y me invitó después que lo llevé a hacer sus compras. Dice, David, te invito a que comas lonche conmigo. Le dije, está bien, rabino, vamos a comer. Y pedimos comida, nos sentamos, oramos, comimos, y ya después que terminamos de comer, me di cuenta que el rabino empezó a orar otra vez. Y yo le pregunté, rabino, ¿oraste otra vez? Dice, sí. ¿Por qué? Le dije, es que ya oramos antes. Dice, ¿tú crees que es suficiente nomás orar antes? Y le dije, pues es lo que se me ha enseñado, orar antes de comer. Dice, pero a nosotros se nos ha enseñado que no nomás es antes, y también es después. Hay que darle gracias a Dios. Y es lo que nosotros también necesitamos buscar de Dios. No nomás antes, Señor, ayúdame en esto, y si va bien o si va mal, después que termina el proceso, lo que sea, bueno o malo, también decir, gracias, Señor, por lo que tú permitiste. Sea bueno o sea malo en nuestro entendimiento, en nuestro pensar, todos modos decimos, gracias, Señor. Y eso es lo que la palabra de Dios habla, hermanos. Que así vivamos con confianza, con fe, con esperanza, puesto en Dios siempre, porque entendemos, Dios es un Dios soberano. ¿Quién entiende qué es un Dios soberano? Todos entendemos. Do we all understand when the word of God says God is a sovereign God? And what does sovereign mean? That He's in control of everything. There's not a vote. There's not a democracy. It's a theocracy. There's only one in charge, and He controls everything. And He says how things will be done. All we have to do is say, yes, Lord. That's a sovereign God. Meaning, He doesn't take our opinion. The Word of God tells us that He's not a respecter of persons. God. He doesn't have to respect us. Oh, I respect them as persons. That's not what the Word of God says. God is not a respecter of persons. God loves His creation, but God is not a respecter of persons. La palabra de Dios nos enseña que Dios no es un respetor de personas, hermanos. ¿Cuántos entendemos? Dios no es un respetor, dice la palabra de Dios. Dios es un Dios soberano. Quiere decir, Él, solo Él está en control, y a Él se le tiene que adorar y glorificar. Nosotros no somos nadie, ni nadie es nadie para decirle, demandar al Señor, o preguntarle, o cuestionarle, o dudar en Él. Solo decimos, amén, sí, Señor. Eso es bueno, hermano, que tenemos un Dios soberano. No hay nada mejor, porque Él sigue en control de todo. Aunque uno esté de acuerdo, aunque uno no esté de acuerdo, Dios sigue en control y su plan sigue. Y no hay nada mejor en nuestra vida para los hijos de Dios que tener un Dios soberano. Porque no tenemos que tener duda, no tenemos que perder la esperanza. Sabemos y confiamos, Dios está en control. Y lo que vimos, lo que Él permite, es bueno. Lo que no es bueno, somos nosotros. El lado humano, el lado carnal. Nosotros somos los que tenemos que alinearnos con la mano de Dios, con su palabra, en su obediencia. Nosotros alinearnos a lo que Dios ha establecido. Dice la palabra de Dios que estemos arraigados en el Señor, en ese fundamento, para poder crecer como Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Pero hoy en día, hermanos, como nunca antes, lo que está sucediendo aquí, cerca, lejos, alrededor del mundo, en Medio Oriente, es un peligro para todos nosotros, los hijos de Dios, si no estamos siendo obedientes a su palabra. Si estamos obedientes, si estamos caminando luz, no quiere decir perfección, porque nosotros entendemos que no somos perfectos. Dios
sabe que no somos perfectos, pero ser obedientes es lo que Dios está buscando, no perfección. La palabra de Dios nos dice que Dios vino a salvar, no a condenar. Por eso Dios, el Señor Jesucristo, llegó a este mundo para darnos la oportunidad de ser salvos, conociendo que somos pecadores por nuestra naturaleza. Por eso sabemos, gracias Señor, que yo tengo fe para confiar en ti, que yo estoy, como dice la palabra de Dios, confiado en mi Señor Jesucristo, que yo estoy esperanzado en el Señor Jesucristo, no en el hombre, no en el trabajo, no en el dinero, no las inversiones, no en mi casa, mi trabajo, mi familia, mis padres. No estoy esperanzado en esas cosas, hermano. Solo estamos esperanzados en Dios, que Él tiene un plan en este tiempo con tanta incertidumbre que vive la iglesia, que vive el mundo. El mundo puede estar en confusión, el mundo puede estar con ansiedad, con miedo, pero no podemos estar nosotros. Así no se puede servir a Dios. Es una batalla entre el espíritu y la carne, siempre. Por eso necesitamos estar cerca de Dios, para que Dios nos ayude a amortiguar esta carne y ponerla bajo la sujeción de nuestro Dios, para que no estemos con ansiedad, hermanos. ¿Cuántos batallan con ansiedad? Muchos. En lo más mínimo a lo más grande, muchos batallan con ansiedad. A un momento u otro se llega ese momento en la vida de uno, por no saber lo del día de mañana, por no saber qué va a pasar, por estas circunstancias, este problema, esto en nuestra sociedad. Siempre hay qué va a pasar, pero Dios nos enseña que podemos ir confiados en Él. Hemos leído la palabra de Dios, hemos escuchado los mensajes, hemos escuchado lo que el Señor ha hecho con su pueblo. Cuántas cosas grandes, cuántas veces que se miraba como que se iba a terminar el linaje del pueblo israelita, y el Señor lo sostuvo. Porque el Señor siempre cumpliendo sus promesas. También, hermanos, ¿quién entiende que Dios ha hecho promesas con nosotros? ¿Quién lo puede entender? Yo lo entiendo. Dios ha hecho promesas a su iglesia, al pueblo gentil que somos nosotros. Dios ha hecho promesas para la iglesia, para su iglesia. Entonces, hermanos, nosotros estamos confiados que Dios cumple sus promesas. Yo sí estoy confiado, estoy 100% seguro que Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos entendido. Hemos visto cómo y cuántas veces Dios ha cumplido sus promesas. Y hoy en este tiempo, más que nunca para nosotros, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Y es lo que estamos viendo. Y debemos estar agradecidos con el Señor, que nosotros podamos ver que sus promesas se están cumpliendo. Yo quiero recordarme, y si todos nos recordamos, la escritura que habla en el libro de Génesis. ¿Quién se acuerda de Josué? O José, perdón. En inglés, ¿qué es José? Joshua, ¿verdad? Josué. A ver si no me equivoco, porque los nombres en español siempre tengo un problema. Joshua. Era el que su papá le hizo el saco. José, ok. José, no. ¿Y en inglés qué es José? Joseph, ok. Estoy hablando de Joseph. Gracias, hermano. Qué difícil los mexicanos hacen los nombres, no sé por qué. Yo me acuerdo que mi papá mi papá se llamaba Víctor Humberto Salomé Pavía González. Ese era el nombre. Y su abuelo de él tenía más nombres que esos. Yo no sé por qué los hispanos se ponen tantos nombres. Aquí mis papás me lo hicieron bien fácil. Nomás me pusieron David y Pavía y terminó ahí la cosa. Es que yo no he batallado, gracias a Dios. Pero estamos hablando en el libro de Génesis de José, que en inglés es Joseph. Y nos recordamos, hermanos, una escritura que parece en el capítulo 37, empieza a hablar de la historia
de José y sigue hasta, yo creo, el capítulo 50 o 52, si no me equivoco. ¿Y qué es la historia? Se mira como que algo terrible le hicieron. ¿Se acuerdan que él era un joven? Se me parece que como 17 años tenía en ese tiempo, y que el papá le cosió un saco, y sus hermanos lo miraron y se molestaron. A ver si no hay hermanos aquí que así se molestan con sus hermanos. ¿Por qué él lo quieren más? Él no es mejor que yo. Y pues así era la historia de José. Sus hermanos se molestaron, le dijeron: mi papá le está dando un interés especial. ¿Y quién se recuerda? ¿Quién era el papá? Jacob. Y le hizo el saco, y no nomás se quedó con eso del saco, pero después Dios le dio unos sueños, y no, pues más se molestaron los hermanos de él. Les contó su sueño, y estaba el sueño que Dios lo iba a poner al frente y él iba a estar con autoridad, y les contó un sueño, les contó otro sueño, dice la palabra de Dios, y se molestaron y hasta le cuestionaron: ¿Qué quieres decir con tu sueño? ¿Tú vas a decirnos, tú vas a estar sobre nosotros también? Y pues eso les empezó a trabajar en ellos, en sus corazones, en sus mentes, y se molestaron con su hermano. No les gustó que él hablaba de esta forma, que él hablaba de estos sueños, que el padre de ellos les daba más interés a él. Pero hermano, en todo esto, si nosotros conocemos la historia, sabemos que en todo eso Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Pero si seguimos leyendo, se mira mal el plan, como que ¿cómo? Porque se acuerdan que se fueron allí a lo que les mandó su padre, que vayan, y lo dejaron atrás a su hermano José. Hasta él, la palabra de Dios dice que él tuvo que preguntar dónde fueron, y que se les dijo: allá se fueron. Y él siguió el camino para encontrarse con ellos. Y ya de lejos, cuando lo miraban, sus hermanos que venían, empezaban a un, ¿cómo se dice? Un complot. ¿Qué vamos a hacer con nuestro hermano? Y uno decía: hay que matarlo, y otro: no, hay que no. ¿Se acuerdan que Rubén era el que dijo: no hay que derramar sangre de nuestro hermano? ¿Y qué hicieron al último, hermanos? ¿Dónde lo iban a poner? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién se recuerda? En un pozo. Y ahí lo depositaron a su hermano. Y cuando empezaron a venir ¿quién dice la palabra de Dios? Que llegaban y decidieron al último: pues vamos a venderlo. Imagínense, a su propio hermano lo vamos a vender. Y uno va a decir: ¿cómo esto es plan de Dios? Pero hermano, uno tiene que seguir leyendo y leyendo y leyendo, y ver qué es el plan de Dios. Así es la vida que estamos viviendo hoy en día, hermano. Uno ve lo que está viviendo, uno piensa: pues ¿cómo esto es plan de Dios? Si mueren acá, mueren allá, y esto pasa y otro, y las guerras y en Israel. Pero hermanos, seguimos la historia de José. Lo vendieron. ¿A quién se lo vendieron? Who remembers? Who did they sell him to? His brothers. Joseph. Who was it? ¿Quién se recuerda, hermanos? A Potifar. Se lo vendieron primero. Y de él, ¿a dónde llegó? Al último, después de él. Ahí está la historia, no lo vamos a leer todo porque son muchos capítulos y se me van a dormir. Si lo ponemos a leerlo todo ahorita, nomás lo vamos a pasar rápido. Pues yo pienso, los que ya lo han leído o lo han escuchado, sabemos dónde va. Pero llegó ¿a dónde? A la casa del faraón. Imagínense, hermanos, ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó José? Era un joven, ahí cuidando ahí los animalitos. Pero ya había sido instruido, enseñado de su padre, de su madre, de cómo caminar con el Señor. Y pasó de una mano a otra mano, llegó a estar hasta, ¿qué es lo que le ayudó a José? Llegar a estar en una gran autoridad, en poder en Egipto. Los sueños que Dios le daba, porque podía interpretar sueños. El Señor le dio esa habilidad. Llegó hasta, ¿quién le pidió, hermanos? ¿Quién es el que le pidió? Ven y cuéntame. Pues el mismo faraón. Y eso lo enalteció para tener una autoridad, siendo él
judío, siendo él hebreo, ahí entre los egipcios, en la casa del faraón, llegó a tener un gran poder. Y vemos la historia de José, de que uno puede decir, pues, ¿qué es el plan de Dios al fin? Hermano, pues, ¿qué es el plan de Dios? Pues, fue aquí, fue allá, oyó sueños, pero llegó un tiempo que hubo mucha hambruna. ¿Quién se recuerda? Hubo mucha hambruna y iban a morir muchos. Y estaba su misma familia, estaba la descendencia de Abraham también para morir por falta de la comida, de alimento. Pero ¿qué sucedió? Que llegaron a conectarse de nuevo, él con sus hermanos. ¿Y qué hizo él? Se enojó, quiso vengarse de ellos, que lo vendieron, que lo dejaron ahí, que lo abandonaron. No, dice la palabra de Dios que los perdonó a sus hermanos. Por eso vemos, hermanos, todo es como Dios tiene un plan, cómo va a caminar. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y confiamos, tenemos nuestra esperanza, nuestra fe puesta en el Señor, no tenemos que preocuparnos cómo va a terminar todo. Sabemos, Dios tiene un plan y todo va a terminar bien. Si es el plan de Dios, todo va a terminar bien. Y ahí se conectaron los hermanos y los perdonó y les dijeron que traigan la familia, que venga su padre. Y ya él tenía un lugar grande, un puesto grande, hermanos. Él ahora, con ese poder, con esa inteligencia, con esa sabiduría, con lo que Dios le había, él nunca se apartó de la obediencia a Dios en todo ese tiempo que estuvo fuera de su casa. Él siguió en el plan de Dios lo que Dios le había dado, pero se adaptó. Dios lo guardó, Dios lo protegió. Dios estaba poniéndolo ahí. Era el plan de Dios que él esté en ese lugar, que él se saliera de su casa. Era plan de Dios, porque al final, hermanos, si no, podía haber muerto el linaje de Abraham, la familia de él, por falta de comida. Podían haber muerto, pero que Dios tuvo un plan. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué era la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que iba a ser padre de muchas naciones. Y así, hermanos, con José allá en Egipto, Dios usó eso para que siga viva el linaje de Abraham, para que la familia crezca. Y eso es lo que pasó. Si no lo han estudiado bien, se les interesa, hermanos, es como, uno puede decir, es como una película falsa que hacen hoy en día, y esto, pero no era falso, era real. Lo que vivió José y lo que su familia, la historia de Abraham, de Isaac, Jacob, lo que nosotros conocemos. Y al final, hermanos, aquí sigue vivo el pueblo de Dios, nuestros hermanos judíos. Por eso sabemos, Dios tiene un plan, cómo hace las cosas, cómo Él quiere hacer. Quizás a uno de lejos, ¿cómo es plan? Pero al final, cuando vemos el final, si lo quiere leer, ahí está, en el libro de Génesis. Tome su tiempo, estudie, si quiere repasarlo, búsquelo otra vez, hermanos, porque esta palabra que es vida para nosotros nos ayuda a sostener nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, cuando la volvemos a repetir y vemos, Dios tiene un plan. Si Dios tuvo un plan en ese tiempo para el pueblo judío, también Dios tiene un plan en este tiempo para el pueblo judío, pero también para nosotros, porque ahora nosotros somos parte del mismo pueblo. El pueblo judío y el pueblo gentil, los hijos de Dios, los cristianos, ahora Dios tiene un plan para nosotros. Por eso, hermanos, en este día hablamos, cuando medio del mundo está turbado, los hijos de Dios tenemos que estar en paz, pero paz por medio de Dios. Así dice la palabra de Dios aquí, verso 7, y dice en Filipenses capítulo 4, verso 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, hay mucha gente hoy en día que no son hijos de Dios, que no tienen esperanza en nada, que se dan a la vida de las drogas, el alcoholismo, adicciones y quién sabe cuántas más cosas, porque están buscando algo que les ayude. Pero, hermanos, le damos gracias a Dios que nosotros tenemos a Dios en este tiempo más que nunca. Hermanos, ¿cuándo en su vida
ha necesitado más de Dios. Yo digo, en este tiempo más que nunca he necesitado más de Dios en mi vida, por la vida que estamos viviendo, por la incertidumbre, por el caos, por el descontrol del mundo, por lo que está ocurriendo aquí y lejos. Necesito la ayuda de Dios, necesito paz, la paz que Dios da. ¿Para qué, hermanos? Nomás para estar en paz. Oh, estoy a gusto en mi casa. No, para poder servir a Dios. Por eso necesitamos paz, porque tiene un uso. Paz tiene una razón, un motivo por qué la paz de Dios tenemos. No nomás es porque, para estar en paz, para estar tranquilo, sentarme bajo un árbol en la sombrita y estar chiflando. Eso no es la razón que Dios nos da paz. La paz es para que podamos nosotros servir en obediencia, para que nosotros podamos caminar con el Señor y ayudar no solo a nuestras mismas personas, a familia, pero a otros también llegar a esta paz, esta confianza, esta fe que Dios ha puesto en nosotros. Lo ocupamos, hermanos. ¿Quién puede vivir bien sin la paz que Dios da? Nadie, ni un hijo de Dios podemos vivir bien si no tenemos paz que Dios pone en nosotros. That's why we read the scriptures. That's why we can say we rejoice in the Lord always, as it says in verse 4 here in the book of Philippians chapter 4, verse 4. It says, what does it say? Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. And verse 6, it continues, be careful with nothing, meaning don't have your anxieties get out of control. Be careful, put all your anxieties in God's hand. Whatever your anxieties are, whatever your doubts, whatever your fears, put them in God's hand. This is what the Word of God says here. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. How are we going to do it? The Word of God tells us. In prayer and supplication. Don't just say, Lord, help me. Speak to God. Talk to the Lord. Lord, look at what's happening in my life. Look at my needs. Look at my anxieties. Look at my problems. It says here, and with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. What are one of the problems that people struggle with today in the world? They're losing their minds. So many people doing crazy things. Why? Because they don't have the peace of God in their mind. They're just out of control. Everybody out of control. You see people driving around. If you go on the freeway, you drive around, you see people, you're going like 75, 80. They're going 100 miles per hour. Where do they need to go? That's so important. They need to drive over 100 miles per hour. Nowhere. They probably just want to go to McDonald's or something. I want to go get a coffee. I'm going to go 100 miles per hour. That's the out of control people are in today. For no reason. Doing crazy things. Being disobedient to God. Why? Because they're filled with fears, with anxieties, with the unknown, with the doubts are in their mind. There's no control. But here we see, if we're in God's hand, God has a control of our hearts and our minds, our thoughts. We're at peace. We can guide ourselves through the Spirit of the Lord, through His Word. We know what we're doing. We know why we're here. Like so many people in this world today, they have questions. I don't even know why I'm here. Why am I alive? Why do I exist? What's my purpose? But in God is our purpose for the children of God. God makes it easy for us. He takes out all the red tape. He takes out all the stops, all the blocks, all walls, everything. The Lord makes it clear for us if we have a clear vision to the Lord. This is my purpose here, why I'm here, why I'm living in this time, what God wants to accomplish in my life. But to get there, we have to be obedient. But the Word of God says to do everything through prayer and supplication and with thanksgiving. Knowing God is a sovereign God. We see the story that we were sharing in the book of Genesis. I believe it starts in chapter 37, if I'm not mistaken, and goes through chapter 50. And you can read the story of Joseph. They used to call the story when I was growing up. I heard, maybe you remember Joseph in the coat of, who remembers Technicolor coat? Because his father gave him a coat that had different colors of fabric. He sewed it for him and he gave him this coat, and that's what he was known as. And the Lord used him. He gave him visions while he slept of things to come in the future. And that's one of the things how the Lord used him to fulfill God's promises to Abraham, his grandfather, or his great-grandfather.
Nos recordamos, así el Señor usó para cumplir las promesas del bisabuelo de José, que era Abraham. Él puso todos los medios, movió las cosas, juntó todo, hizo un plan para que se cumplan las promesas. Al final de todo, se han cumplido las promesas de Dios. Y hoy en día también, hermanos, lo que estamos viviendo, Dios también está cumpliendo promesas cada día. Las promesas que están en su palabra, las promesas que hemos leído, que hemos escuchado, que conocemos, que entendemos. Pero aún muchos no saben por qué. Nosotros, hermanos, no tenemos que estar en duda de lo que está ocurriendo, porque muchos van a decir, pero ¿por qué Dios hace esto? Dios no hace las cosas, Dios permite las cosas. Porque muchas veces hay cosas que Dios hace, pero muchas cosas, las cosas que hace el hombre, pero Dios los permite con un fin, con un plan. Así como hemos entendido que Dios puede endurecer el corazón del que Él quiere para finalizar el plan que Él tiene. Lo ha hecho en la palabra de Dios. Mismo con el faraón, cuando se salió el pueblo de Egipto, de esclavitud, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Para qué? Al final de todo, que se cumpla la palabra, para que todo el mundo sepa hoy en día también que Dios es el que sacó su pueblo de esclavitud. No era Moisés, Dios usó a Moisés, era Dios. Y en el plan de José, que si lo lee todos los capítulos, los versos, todo lo que ocurrió, todos los detalles, al final de todo puede ver que sobre toda esa historia está Dios. El enfoque sigue en Dios. Y también en nosotros, hermanos, en este tiempo que vivimos, en todo lo que vivimos, todo lo que vemos, todo lo que ocurre, también, sobre todo, el enfoque sigue puesto en Dios. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos tener esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza en nuestro Dios. Aún en este tiempo, que el mundo no sabe qué va a ocurrir. Ni nosotros sabemos qué viene el día de mañana, pero Dios sí sabe. Y Dios sabe que Él tiene un plan. Y el plan de Dios para nosotros es buen plan, hermano. ¿Quién puede decir, el plan de Dios para mí es buen plan? Yo sí lo digo. Gracias, Señor. El plan que tú tienes en mi vida es buen plan. God has a good plan for our lives. Sometimes we don't know what it is exactly, or we may be confused, or we may be doubtful and said, we're not sure. But God has a good plan for us, for all His creation, for all the children of God, for His sons and His daughters. God has a good plan. Dios tiene un buen plan, hermano, pero depende de nosotros, como siempre, depende de nosotros hacer nuestra parte. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 19, in the book of Proverbs, chapter 19, there's a scripture here. Capítulo 19 y es verso 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Dios tiene un plan, hermanos. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. This is what the Word of God says. We're reading chapter 19, verse 21. There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord then shall stand. What are the many devices? There are many plans that we put. But what is the plan that has to stand? The counsel of the Lord, God's plan, God's purpose. That's what has to remain in her. In all the things we're living today, in all the things that we see, in all the life that's around us, God's plan has to continue in our lives. How? Through obedience to His word. That's how we continue in God's plan. Uno puede preguntar cómo continúa el plan de Dios en medio de todo, aún con yo tengo muchos planes, muchos pensamientos, en obediencia a su palabra. Si seguimos en obediencia, el plan de Dios sigue vivo en nosotros. Si seguimos en obediencia, pero si nos salimos de la obediencia, hermanos, pues ya hay duda qué va a ser el plan de Dios para nosotros. Ahí mismo donde estamos, y damos vuelta, capítulo 3 de Proverbios, versos 5 y 6, in the book of Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, dice, fíate
del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Lo hemos leído muchas veces. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. If we have faith, if we trust, if we have hope in God, we can do this without fear, without anxiety. We trust in the Lord with all our heart. We follow His word. We don't what I think, what I believe. No, what God says. In all ways, acknowledge Him and He shall direct our path. We need that word in this time that we're living in, so we can continue to seek the Lord and use His power in our lives. We need to continue and not let ourselves get sidetracked by all the things going on around us in this time that we're living in. Because we see today how in society has taken over social media. Social media has taken over the majority part of society. How people think, what they do, how they speak. Everybody wants to be guided through social media. I don't know about this. Let me check. Let me see what Google says. Let me see what Facebook says. Let me see what my friends say. Let me see what my followers say. Let me see. Everybody's gonna. Let me see what this influencer says. How do they do this? How do they? People from how do they dress, to how they put makeup, to how they cut their hair, to what shoes to buy, to what car, to what school to go to. Everybody looks at social media. Everybody. That's everything. How should I think? Let me see what social media says. Everybody wants to be influenced by social media. People don't even want to think on their own anymore. A lot of people say, why do I have to think if the computer can do it for me? But that's wrong. For Christians today, we can't be guided through social media. We can't be guided through Google, through Facebook, through this, through all these different pages. We have to continue to be guided through the Word of God, through His Holy Spirit, through obedience to His Word. In the middle of all that we're living in, we have to continue to be guided through the Lord. But what is happening in the world today like never before? Social media didn't exist until only a few years ago. I remember when I was young, the first computer came out, the Commodore 64. Most young people would never probably ever heard of it. And it was a big, huge computer, heavy, and it would make the sound if you connected it to the internet. When the internet first got connected, it had to be through a telephone, through your telephone line, and it would to connect it, ding, all these noises would come out to see if it's connecting. You're waiting there, it's connecting. Now today, nobody can. You want your phone, you're on the instant. You want it to be connected. Why 1 second too long it took? That's how the world lives today. Back that time, you had to wait for it to just to connect. And then if you didn't have internet, your computer wouldn't do anything. It was useless. You had this big, huge computer, it couldn't do nothing. You're just there punching the buttons, but it didn't do anything. But what happens today, the world we're living in today, is controlled through social media. Everybody wants everything fast, on the instant, everything on demand. And people go not only to social media sites, you see all these of Netflix, of all these companies that have all these things, and all you can watch this, watch that, and the moment, all these things are different. That's how the world is living today. People want to be guided through all these things. People look to all these things. Now there's what do they call it? The artificial intelligence. That's what the world is using today. Even the government today is using artificial intelligence. The government for things of military, for things of the social illnesses, sicknesses, even doctors are using artificial intelligence now to diagnose people of what sickness they have. It's incredible. It's incredible, the new technology, but it's also a danger for Christians in our beliefs and as we walk with God. Because if we get focused more on those things and try to guide ourselves through those things, we'll do it less through the Word of God. That's the danger for us today. It doesn't mean that we can't use it. We have to be aware of it, but we have to know there's also danger in all this new technology. But that's what the world is guiding itself through today. Today, there's places in this country out in the middle of nowhere where they set up these big, huge centers like factories of just machines working day and night nonstop. I don't know if anybody has read about those any articles that they exist here in the United States.
Some are set up by certain companies, even like Tesla and other companies that set up these big, huge factories out in the middle of woods, out where nobody lives, out there in the middle of nowhere. Huge factories. And they have just these machines. They're called data centers, running day and night, day and night, day and night, and they're sucking electricity. They cost to run those places is thousands of dollars per month, just an electric bill, just to have them running those machines, those computer systems day and night, those data centers. You can read about it online. They exist. They're just there. Why? Because all that's there to go out into the universe, into the computer, to the social media, to all the computer sites. That's all that the world is doing today to keep people captivated, their minds captivated into what is this world today. But in the middle of all that, we have to continue to be children of God. We have to continue to be guided through the Word of God, not guided by all of those things. If we can use technology for good, for the good of the service of the Lord, then praise the Lord, we can do that. But it's very limited, the good that can come out of the technology today, because most of that work from technology today is there to influence our minds into other things, not into the things of God. That's why the church today is in great danger more than ever before. The children of God today, we're in more danger of losing in disobedience to God when we're pulled our minds into so many things. You're guided through what? Through books, magazines, computers, signs up and down everywhere that try to pull your mind. If you go down the freeway, there's big signs, go to this casino, go buy a car at this dealer, go eat at this restaurant, up and down the freeway, all kinds of signs that attack your brain. You're not even thinking about it, but when you go, your eye gets it and your mind puts it in, starts working. You're not even thinking of those signs, but it goes into your mind. That's how the world works today. Your phone, how many get all kinds of notices all day long on your smartphones, all day long. If you get close to a restaurant, it reminds you, you're close to Denny's, pull over. How does it know? Well, the technology, if you put there that you can get notifications, you put there on your where your GPS and all that, the computer systems are working day and night to pull you in. You get to a certain store and it starts sending advertisements to you while you're close by. You get somewhere where there's Wi-Fi service, it tells you there's Wi-Fi service so you can connect to it. But the Wi-Fi service also has advertisements and all kinds of things to influence you. That's technology that's working around us day and night today. And what do most people do when you go to sleep? Most people leave the phone right next to their head. No, we shouldn't do that. Put it away. Rest from your phone. Rest from your laptop. Rest from your tablet. Rest from all those electronic devices, from your smartwatch or this and that. There's a person that I know has a car, and my car, I'm very secure because it sends me notices if somebody comes by, the camera starts recording and sends it to my phone right away, and I know if somebody's trying to touch my car. They can't sleep because they're worried if somebody touches their car at night. They're just waiting for the notification. I'm just waiting to see if my car, middle of the night, somebody get close. That's what the world wants. That's what the enemy wants us to have our mind in all of these things. It's very dangerous, the time we're living in. Muy peligroso el tiempo que vivimos, hermano. La tecnología, las influencias del mundo, el enemigo está usando todo eso lo que vivimos hoy en día para causar en el Hijo de Dios que haya ansiedad, que haya miedo a lo que viene el día de mañana. Para que esté con duda, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo esto es plan de Dios? Todo lo que estamos viviendo hoy en día, hermano, es un peligro. Hay muchas personas que no pueden dormir si no tienen su teléfono puesto ahí, junto a su cabeza. Toda la noche nomás está, es que a lo mejor alguien me habla. ¿Quién le va a hablar? Una mañana mejor que hablen, que hay que le dejen recado. Ya si fuera usted el presidente del país, pues sí, a lo mejor alguien le habla a medianoche, pues hay que contestarle. A lo mejor le están atacando, están mandando una bomba, pues sí, hay que saber. Pero uno, pues ¿qué vamos a saber? ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿qué es? Todas esas son las influencias del mundo que estamos nosotros tratando de balancear en nuestra vida. En las escuelas, ¿cómo es hoy en día las escuelas públicas para los jóvenes? Las influencias tan fuertes. En las universidades hay hijos de Dios que entran a la universidad y cuando entran creen en Dios
y cuando salen, cuando terminan, ya graduados con un certificado, ya de repente, una forma u otra, ya no creen tanto en Dios. Es un peligro, hermanos. Yo he conocido, a mí me han dicho, jóvenes, yo no estoy seguro si existe Dios, ya no sé. A mí me lo han dicho. Es un peligro, no es algo que un invento. Oh, ¿cómo es posible? Quizás porque uno no fue a la universidad, no tuvimos esa influencia, va a decir, pues, ¿cómo es posible? Pero a muchos que sí han ido a la universidad, han salido, han perdido su esperanza, su confianza, su fe en Dios. En ese es el mundo que vivimos. Es un peligro, hermano, que usted y yo estamos viendo hoy, la incertidumbre. No la incertidumbre para el mundo, porque sabemos dónde va el mundo, pero para la iglesia, para nosotros. Por eso es necesario que estemos confiados, que estemos esperanzados, que nuestra fe no se mueva, que estemos arraigados en el Señor, para que el día de mañana nada nos mueva. Las circunstancias de este mundo, la situación que estemos seguros, somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Dios es un Dios poderoso, soberano, misericordioso, me ama. Él va a cuidar de mí. Yo no sé lo que pasa el día de mañana, qué va a pasar aquí en este país o en otro, pero yo sé que Dios está en control. Gloria a Dios. Podemos darle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso la palabra de Dios dice aquí en verso 5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. De todo el corazón, se recuerda, hermanos, el corazón del Hijo de Dios está conectado con nuestra mente, nuestros pensamientos. Ahí tenemos que estar confiados, aquí. Aquí tiene que estar la marca de Dios en nuestra mente, los hijos de Dios. El amor de Dios tiene que estar aquí. Tenemos que estar marcados. Si no, hermanos, después vamos a estar como el mundo, todos ahí perdidos. ¿Qué va a pasar? Y que esto, y una locura que vemos hoy en estos días. En la última semana, 2 semanas que veo noticias, veo una matazón aquí, otros balacearon 3, balacearon 2, hicieron esto. ¿Por qué, hermanos? Todas esas personas aquí, ¿qué empezó? El enemigo entró en sus pensamientos y ya no saben ni lo que hacen. Locuras, tragedias. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos Dios que está en nuestra mente y Él nos guarda nuestros pensamientos. Aunque el enemigo nos trata de atacar nuestros pensamientos, pero Dios tiene su mano sobre nosotros. Y por eso, hermanos, ¿quién ha despertado con un mal sueño y reprende el enemigo? Te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo, saca estos pensamientos de mi mente. Porque ahí es donde el enemigo trata. El enemigo ya no es como antes, hermano. El enemigo ha buscado nuevas estrategias, nuevas formas para querer dominar a los hijos de Dios, para querer entrar, para querer darles miedo, que entran en ansiedad y duda con el Señor. ¿Cómo? Ahora es por los pensamientos. Antes, ¿qué pasaba en las iglesias? Muchas veces nosotros mirábamos que el diablo se presentaba en qué forma, endemoniándose uno de los hermanos. Y todos se daban miedo. Ay, Señor Santo, se endemonió. Y brincaba y se tiraba y sacaba la lengua y decía cosas que a unas veces eran verdades. Y pues no todos querían oír sus verdades, pero lo decía el enemigo. Y uno le daba un miedo ahí ver esas cosas. Pero ahora vio el diablo que hay forma más fácil para dañar a los hijos de Dios. Es en sus pensamientos. Por eso necesitamos pedirle, Señor, pon tu mente en mi mente. Guarda mis pensamientos. Guarda mi corazón. Ayúdame, Señor. ¿Cómo estar nuestra fe puesta en el Señor? Fíjate. Dice la palabra de Dios. Fíjate del Señor. ¿Qué quiere decir? Estamos confiados. Eso, hermanos, estar confiados en el Señor va contra la naturaleza de esta carne, porque la naturaleza de esta carne es de estar bien desconfiados, no confiados, bien desconfiados en todo. Esa es la naturaleza de esta carne, y más en el mundo hispano, porque más es lo que yo he aprendido en los últimos 30 años. Yo he aprendido que el hispano es de la gente más desconfiada del mundo. El hispano, nosotros no nos gusta creer a nadie ni nada. En todo desconfiamos, aún de nosotros mismos. Nos desconfiamos.
Pero tenemos que cambiar eso siendo hijos de Dios. Lo de hijo de Dios tiene que ser mayor que ser hispano. Primero somos hijos de Dios, después somos mexicanos. Primero somos hijos de Dios y tenemos que aprender a estar confiados de todo el corazón. Así dice la palabra de Dios, hermano. Y más que nunca, hermano, nos ayuda en este tiempo que estamos viviendo. Más que nunca nos va a ayudar para poder servir al Señor. Para poder estar en paz en nuestra vida. Para poder hacer decisiones correctas en nuestra vida. Guiarnos bien. More than ever, we need to be, our faith has to be placed in the Lord. Like it says here in the word, trust in the Lord with all thine heart and lean not under thine own understanding. More than ever, with so much doubt that the enemy is planting in the world today, in the minds of the people, in the minds of Christians, trying to plant that seed of doubt in the mind. That's his job, and he's going to continue to do it. But our job is to stay focused on the Lord and have our faith planted firmly in God. Our hope, our faith, our understanding, always placed in the hands of God. We can never take our trust off of the Lord. It must always remain. More than ever in the time we're living today, we see all the influence, all the negativity, everything going on around us. We see the hand of God working, everything he's permitting, everything we see. The governments, the wars, the storms, the this, the that, the society, the hate, the anti-Semitism, everything that we're witnessing today, even what's happening in the Temple Mount. Brother Elias had sent me an article. I had been reading about it also, about the rabbi that all of us have been able to have the pleasure to get to know, Yehuda Glick, and what he's been trying to do now for a long time, promoting of going up to the Temple Mount, even though many Jewish people have been opposed to it for years of not going up to the Temple Mount. Now even they are turning positive and wanting to go up to the Temple Mount and pray. And now a change from years ago when they couldn't go up there and speak, they couldn't go pray. Now they're able to do that. The Lord slowly is opening the door. Why? Because the time is getting closer and closer to the second coming of the Lord. And his promise are going to be starting to be fulfilled one day at a time, more and more as the days go by. But we want to be part of those plans of the Lord. As Christians, as children of God, we want to be part of those plans. I want to be part of the plan. Yo no sé quién quiere ser parte del plan de Dios. Yo sí quiero. Yo quiero ser parte de ese plan de Dios, como su hijo, su iglesia, parte de la iglesia cristiana. Yo quiero ser parte de ese plan. Pero tenemos que estar confiados en el Señor. Tenemos que estar puestos firmemente plantados, arraigados en el Señor, para que podamos ser parte de ese plan, hermano. Pero que se requiere esfuerzo de nuestra parte. No puede haber flojera, no puede haber duda, no puede haber cansancio, no puede haber todas esas cosas que entran en nuestra vida humana, como humanos, como parte de esta carne, flojera espiritual, desviarnos de nuestra meta, de nuestra visión que hemos puesto en el Señor. No puede existir eso, porque fácilmente vamos a perder. Porque si nosotros, hermanos, no queremos ser parte del plan de Dios, Dios tiene otros que sí quieren ser parte del plan de Dios. Dios no nos tiene que rogar a nosotros, hijo, hija, ándale, tengo planes buenos para ti, ándale. No, hermanos, al contrario, nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Con oración y ruego y agradecimiento, presentemos nuestras oraciones al Señor. Ese es el plan que Dios quiere. Pero hermanos, si nosotros perdemos visión, si nosotros perdemos esperanza, si entra en nosotros una flojera espiritual, si perdemos nuestra visión que Dios ha puesto en nuestra vida desde el día que entregamos nuestra vida a Él, nos bautizamos, pedimos perdón y el Señor nos perdonó. Si olvidamos del propósito, el plan que Dios tiene en nuestra vida, entonces ¿cómo se van a cumplir las promesas de Dios en nosotros? No se puede. Dios las va a cumplir en alguien más. El que sí está dispuesto a caminar, el que sí está dispuesto a obedecer, el que sí está dispuesto a batallar y luchar y poner de su parte, Dios va a cumplir las promesas en ellos. Pero hermanos, yo no sé quién más, yo quiero que Dios cumpla sus promesas, las que Él ha hecho en mi vida. Eso es lo que yo le pido al Señor. Todos los días, Señor, ayúdame. Porque los días se van pronto, hermano. Se van pronto. Aquí estamos un ratito, llegamos a las 10
y ya miro la hora y ya va a ser hora para terminar. Ya se nos fue el tiempo. Así de rápido. Si no aprovechamos nosotros, alguien más va a aprovechar. Alguien más va a llegar para tomar nuestro asiento. Yo no quiero que nadie me quite mi lugar con Dios. Yo quiero que Dios me ayude para yo poder ser obedientes y tomar mi lugar, el lugar, porque dice la palabra de Dios que Dios ha escogido cada uno de sus hijos. Él nos ha llamado. Nosotros no hemos llegado por coincidencia. Yo no sé cómo llegué a ser cristiano. Yo no sé cómo mis papás llegaron a ser. No, todo es un plan de Dios. Yo no quiero perder mi lugar. Es como unos que predican y dan esa enseñanza que es falsa. Dicen que uno que ya entregue su vida a Dios ya no puede perder su salvación. Esa es mentira del diablo. Que ya no puede pecar. Uno que es hijo de Dios ya no puede pecar, ya no puede perder su salvación. Eso es mentira del diablo, hermano. Uno porque nos entregamos nuestra vida a Dios no quiere decir que ya somos perfectos, ya no pecamos, no tenemos falla, ya no tenemos defectos. No, a lo contrario, más tenemos que luchar ya siendo hijos de Dios. Más grande es la lucha, más grande es el peligro que antes que conocimos. Por eso nosotros seguimos buscando, confiando. Aquí quiero leer en el libro de Isaías. Si damos vuelta a unas hojas, está el libro de Isaías, capítulo 26. We turn the pages of our Bible just from Proverbs to Isaiah chapter 26. We're only a few pages away. En verse 3, en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? Persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. En Dios, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Verse 3 here in chapter 26 of the book Isaiah says, thou wilt keep him in perfect peace. Who? The children of God, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Who is he going to keep in perfect peace? Everybody? No. It says him, in him, who? Whose mind is stayed on thee. If we have our mind focused on God, we're going to be in peace. No more doubt, no more fear, no more anxiety. We have peace in our heart, in our mind. Why? Because our focus is placed on God. Our faith is placed on God. Our hope is placed on God. God does the rest. We just have to do our part. We don't have to do everything. We just have to do our part. God does his part. This is what the Word of God says. Dios hace su parte, hermano. Nosotros no tenemos que hacer todo. Nomás hacer nuestra parte. Tú guardarás en completa paz a aquel quien, hermanos, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Está hablando de quién? De los hijos de Dios. Aquí la palabra de Dios. Porque quién debe ser los pensamientos perseverar en el Señor es nosotros, los hijos de Dios. ¿Y por qué lo va a hacer el Señor? Porque en ti ha confiado. Nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué el Señor va a hacer esto? Porque hemos confiado en Él. Él cumple sus promesas, hermanos. Si nosotros confiamos en el Señor, hacemos nuestra parte, no quitamos nuestros ojos de puesto en el Señor, nuestro Dios, en nuestra vida, Dios va a hacer su parte. Lo ha hecho, lo sigue haciendo, lo va a hacer. En este tiempo, más que nunca, que nosotros estamos vivos, que estamos en este mundo. I wrote down a few points that the Lord can help us. One, God is in control, even when life feels uncertain. God is in control. Two, trust God, not our circumstances, because we're in a lot of difficult circumstances in the day we live in today, with the wars, with the sicknesses, with this, that, uncertainties here in this country. But we need to continue to trust in God, not in our circumstances, because a lot of times we guide ourselves by our circumstances, not by the will of God. And that's a danger for all of us. 3, cast our anxieties on who? The Word of God says to cast them on God. We read in the book of Philippians, chapter 4, verse 6, where it says, don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and supplication to the Lord. 4, live how? The Word of God tells us to live by how? By faith, not by sight. Let's look at it in the second book of Corinthians. If we remember, I believe it's the second book of, si damos vuelta, segundo libro de Corintios, capítulo
que es el verso capítulo 5, me parece. Aquí hay unos versos que podemos leer. Aquí en el segundo libro de Corintios capítulo 5 vamos a leer del 4 hasta el 7. The second book of Corinthians chapter 5, let's start in verse 4. It says, que dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las aras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, no confiados de vez en cuando, dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y verso 7, aquí es el clave, porque por fe andamos, no por, ¿qué, hermanos? Vista. Quiere decir que confiemos nosotros por fe, no por lo que vemos. Como muchos que ven hoy en día la incertidumbre, los problemas, la sociedad, las guerras, y se turban y se ponen ansiosos. Pero aquí dice la palabra de Dios en este verso 7, dice, porque por fe andamos. ¿Quién? Los hijos de Dios, los que creen en Dios, no por vista. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. That's what the Lord calls us. Live by faith, not by sight. Jesus, our Lord Jesus Christ, is our anchor. How many have seen a boat or a ship when they're going to dock? They throw out an anchor. If it's a huge ship, they have huge anchors that weigh tons in weight, and they throw them out. Why? What is the anchor going to help them? So when the wave comes, when the winds come, the ship is going to move side to side. It might go up and down, but it's going to stay in that same location. It's going to move around. When the water moves, when the waves come, when the storm comes, when the wind blows, it's going to move. But the anchor is going to keep it planted safely in that same location. That's what the anchor is there for, a boat, for a ship. If you've ever been on a boat or a ship, you know what it is, the anchor. Every time you're going to get to a location, you have to stay there. The anchor has to go out. That's what the Lord is for us here. Why we live by faith, not by sight. Our Lord Jesus Christ is our anchor in this world we live in. We have our faith planted in the Lord, in that solid foundation. So whatever comes into our world, the problems we have, whether they're at home, with our husband, with our wife, with our children, with our job, with our family members, with our brothers and sisters, whoever it may be in the church or work, wherever it may be, we're not moved. It doesn't matter the storm, the Lord keeps us. He gives us our strength. We have our hope placed in Him, that the storm is going to come, the problems are going to be there, the circumstances, but we live by faith, not by sight. This is what the Lord tells us, especially more in the time we're living in. We need to know that there's going to be more problems. In the book of Hebrews also, si vemos en el libro de Hebreo también, hay una escritura que podemos ver, capítulo 11. Who's tired of the scriptures? Or who says, Lord, give me more? I always say, Lord, give me more, because every time we read, we understand more. In the book of Hebrews, en el libro de Hebreos, capítulo 11, habla de fe. Ya conocemos esta escritura. Verso 1, book of Hebrews, chapter 11, verse 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verse 1 says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. This is what we're living today. We're living by faith in the Lord. Not by what we see, but what we know is in the Word of God. That God has a plan. That God is a sovereign God.
And he knows. A lot of times we see things and they're terrible in the news. We see the war over there. We see the people suffering. We see how many of the Jewish people have been killed, murdered. But yet we know in the middle of all this that God has a plan for what he's doing, what he's permitting, why things are happening. It doesn't mean that everything looks good, everything's pretty, oh, how nice, how beautiful. No. Difficult things. We see storms. We see people swept away in water. We see all kinds of things happening here in this country. We see people being their rights taken away. We see so many things happening, but we might agree, we might not agree, but we have to, one thing we all have to agree is that God's still in control of all things. He's still in control. Doesn't matter what one person does or a million people do, God is still in control. There's nobody that is above God. There's a thing that they say here in this country, maybe in other countries they say that nobody is above the law. And that's not true, because there are people that are above the law, the laws that are established by man. But according to the word of God, nobody is above the law of God. That's one thing we can have faith in. That's one thing we can be assured of, that there's nobody, not one man, not a million, not one, that is above God's law. God reigns, and he will always reign, and his law and his word will always reign above us and for us, in us, if we're children of God. And it's in our favor. That's the difference from us, the children of God, and the people in the world, that we have our hope placed in the word of God, the laws of God. In the time we're living today, we have to continue, because we don't know what happens tomorrow. This word that we have today, we have to continue to grow in our hearts the day of tomorrow, next week, next month, next year, whatever the Lord takes us place here, far away, whatever circumstances we're in, we have to continue to what? In the end, what is all this for? It is all for so we won't lose our way in this world. So we won't lose our salvation. So we can continue in this correct path and continue the Lord with his help to get to where God wants us to be. That's the end of all this. Because we don't know the day, we don't know the time. Only God knows. Nosotros no sabemos el tiempo, la hora, solo Dios sabe. Pero ¿por qué necesitamos toda esta palabra, este entendimiento, este poder de Dios, la mente de Dios, para que no perdamos nuestra visión en medio de este mundo? El día de mañana, el próximo mes, el próximo año, no sabemos dónde vamos a estar, qué vamos a estar haciendo. Nosotros podemos decir, mi plan es aquí voy a estar, aquí vamos a seguir, hermano, aquí va a ser, y vamos a seguir haciendo esto y viviendo aquí y trabajando aquí, pero solo Dios sabe lo que viene. Lo que nosotros podemos estar en confiado es si seguimos en este plan, el plan de Dios va a seguir vivo en nuestra vida. El día de mañana, el próximo mes, el próximo año, Dios sabe lo que va a hacer. Tenemos que guardar esto hoy para el día de mañana, estar preparados. En este tiempo que vivimos, viendo tantas cosas, seeing so many things, we need the Lord Jesus Christ as our anchor. Let's turn to chapter 6. We can, there where we're at in the book of Hebrews. We just turn a few pages. Vamos a capítulo 6. Ya voy a terminar, hermano. Ya estoy para terminar. Nadie se canse. Mi esposa se preparó un buen plato de comida que se va a vender hoy para los que vinieron ayunando. Gloria a Dios, pueden entregar su ayuno. Va a ser buena oportunidad. Los que no vinieron ayunando, pues todos pueden comer. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 6. Vamos a ver, in the book of Hebrews chapter 6, let's look at, we can see a few verses, or we can just, we want to cut it short, we just read one. But if you want to read at your home, read there in the book of Hebrews chapter 6, verses 13 to 20. But I'm just going to read one here. It says in verse 19, la cual tenemos, en verso 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. It says here in verse 19, which hope we have as an anchor of the soul, the hope we have in our Lord, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. It's a lot more clear in English, but here, like I said, you can read these few verses. Cuando habla en verso 13, habla aquí de la promesa, y se puede leer todo completo hasta el verso 20. Dice, porque aquí dice en verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué dice aquí, hermanos? Te multiplicaré grandemente. ¿Qué es lo que hablamos, que habla de la historia de su bisnieto José en Génesis? Este es el plan de Dios. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de todo, ¿qué dice? Controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y qué dice? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Por eso podemos estar seguros, hermanos, en Dios es nuestra ancla de nuestra alma, firme y seguro en el Señor, no se mueve. Y eso le pedimos al Señor, que nos ayude, que podamos seguir confiando, seguir esperanzados, seguir en el Señor. Quiero leer esta última escritura y aquí voy a terminar en el libro de Juan. I'm going to finish up here in the book of John, chapter 6. I don't know about you, but when I start reading the Word of God, I get so excited. I get so excited of the Lord showing me new things, showing me no word, and it helps me grow spiritually, gives me more strength, it gives me more faith. That's why a lot of times we should, as much as we like to be on the phone or the tablet, the laptop, and have our eyes glued and reading this, reading that, we should make the time to look at the Word of God so the Lord can speak to us, ¿verdad? Como muchos nos gusta o les gusta pasar mucho tiempo los ojos puestos en su tableta, su computadora o su teléfono. Debemos de poner nuestros ojos puestos en la palabra de Dios, porque cómo nos anima, cómo nos pone, cómo nos crece fe, cómo ganamos fortaleza en el Espíritu de Dios cuando leemos su palabra. Yo no sé, hermanos, pero yo me animo mucho cuando leo la palabra de Dios. Empiezo y después ya no quiero parar. Y quisiera seguir hablando más y leyendo más, pero por el tiempo y el cansancio y el hambre, y pues vamos a tener que terminar en este día. Quiero leer aquí en el libro de Juan, capítulo 16. The book of John, chapter 16. Nos recordamos que en el capítulo 5 habla antes del pámpano. Y vamos a capítulo 16, aquí habla el Señor, verso 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo traeréis, ¿qué, hermano? ¿Qué dice? Aflicción. No paz, dice aflicción. Pero ¿qué debemos de hacer? Dice: confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Verse 33 says: these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. The word of God, the word himself, the word here we see from the mouth of the Lord himself, our Lord Jesus Christ. He says, in the world ye shall have tribulation. And we're headed to that great tribulation pretty soon, the end of times. We're almost close to it. It says, but be of good cheer. Why can we be of good cheer? Meaning be happy, be grateful, be thankful. Why? Because the Lord himself says, I have overcome the world. That's why we can, in the middle of the chaos, in the middle of the storm, in the middle of affliction, in the middle of all the things we see in the world, problems in our home, problems in our work, in the school, problems in society, in the government, in this and that, all the circumstances, we can be in peace. Because our hope is not placed in all these things. Our hope is placed in the Lord. What is the word of God we read earlier? That all our hope, from the bottom of our heart, with all our heart, we have our faith placed in God. Fíate en el Señor con todo el corazón.
Por eso, hermanos, en medio de todo lo que vivimos hoy en día, cuando nos desanimamos, ¿quién me puede decir que nunca se ha desanimado? Quisiera conocer una persona. Nunca he conocido uno que diga que nunca. Yo no sé si existe la persona, quizás, yo no sé. Nunca he conocido, pero no sé si hay alguien aquí que puede decir, hermano, yo nunca me he desanimado. Pero pienso que en un momento u otro, todos nos hemos desanimado. Por una razón u otra, las circunstancias de nuestra vida, todos nos hemos desanimado. Pero hermanos, ¿qué nos ha sostenido en medio de nuestro desánimo? Nuestro Señor, nuestra fe que está puesta en Dios, nos ha sostenido. Ese fundamento, dice el Señor, que estemos bien plantados, para que hoy, mañana y siempre, hermanos, el Señor nos ayude, nos guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos, y podamos ir caminando, siendo obedientes, no desanimándonos, no desviándonos, no cansándonos físicamente, espiritualmente, mentalmente, de cualquier forma. No nos cansemos de buscar al Señor en nuestra vida, de acercarnos más a Dios y caminar con Él. Porque, hermanos, ciertamente el día de hoy, mañana, después, vamos a ocupar la ayuda de Dios, todos. Pero si ya estamos en el lugar apropiados que Dios quiere que estemos, ahí va a estar Dios para ayudarnos. En medio de todo este mundo, en medio de lo que busquemos, lo que necesitemos, lo que vemos, lo que experimentamos, Dios está con nosotros. ¿Quién no tiene necesidad? Todos tenemos necesidad. Muchos tienen dudas. Hay muchas personas que tienen miedos y ansiedad. Hay que buscar de Dios. ¿Quién va a decir, hermano, hoy yo no tengo necesidad? Todos tenemos necesidad de Dios. Quizás no tenemos necesidad de esto, no tenemos necesidad, pero de Dios tenemos necesidad. Por eso podemos pedirle, Señor, ayúdame. Yo le pido al Señor que me ayude. Yo pido, Dios, que nos ayude a todos. Que Dios esté con nosotros, que Dios nos ayude, que Dios tenga favor de nosotros. Dios escuche nuestras necesidades, nuestras peticiones, como dice la palabra de Dios, que sean nuestras con oraciones, con ruego y súplico, que sean conocidas a nuestro Dios. Y así le podemos pedir. Yo le pido a Dios en este día que Dios nos ayude, que Dios mande sanidad sobre los que están enfermos. Le pido a Dios que Dios mande sanidad. La madre, mi esposa, mi suegra, la abuela de mis hijas ha estado enfermo, batallando con cáncer ya por un tiempo, bajo tratamiento, quimioterapia, y nosotros hemos confiado que Dios la está ayudando, que Dios va a usar los métodos de los doctores, los medicamentos, las terapias, que si es la voluntad de Dios, Dios le va a sanar y va a poder sanar de este cáncer y Dios la va a restaurar. Pero seguimos pidiendo oración, suplicando al Señor, y yo pido oración, que así sea la voluntad de Dios, que Dios tenga misericordia de ella y de los demás, de nuestros hermanos que están bateando. También oramos en estos días por la hermana Nidia, algunos la conocemos,